y quisiéramos recordar en esta mañana. Hace algunos días estábamos en una reunión del trabajo y una de las personas que nos estaba compartiendo, digámoslo de esa manera, algunas actividades o algunas comerciales en medio de esta pandemia que estábamos viviendo, él nos decía algo interesante. Él recordó una frase de un cómics, yo creo que tal vez algunos lo llegaron a ver, y uno de esos personajes decía algo muy particular, decía, déjanos o permítenos ver más allá de lo evidente. Y me pareció muy interesante esa frase, llevarla al terreno espiritual, porque la situación tal vez que vivimos, no solamente la situación actual, sino circunstancias personales que tal vez hemos vivido, nos han llevado a que la visión espiritual, ese sentido espiritual que nosotros tenemos, tal vez se vea opacado, se vea tal vez oscurecido por esa circunstancia. Entonces, vamos a empezar. Yo tengo al menos 5 ejemplos en la Biblia que nos hablan de hombres que de alguna manera tenían esa visión espiritual. Uno hablando en el terreno humano, todos conocemos lo que son los sentidos y la visión forma parte de uno de esos 5 sentidos tan importantes que tiene el ser humano, que en algunas personas incluso lamentablemente han llegado a perder. ¿Y cómo cuesta llegar a perder las consecuencias tan duras que se debe sentir, que le falten alguno de estos sentidos? Pero particularmente creo que la visión, sin restarle importancia y el valor debido a los demás, la visión juega un papel sumamente importante en el ser humano. Dicen las personas que han estudiado, digamos, anatómicamente y bueno, todo lo que tiene que ver con esto, dicen que la visión es la capacidad que tiene o el sentido que tiene el ser humano de poder interpretar el entorno, las cosas que nos rodean a través de rayos de luz o sí, de fotones. Y bueno, los que entienden de eso dicen de esos rayos de luz que puede percibir el ojo, que es el órgano precisamente vinculado a este sentido y que nos da claridad de un panorama muy amplio. Y hay otro concepto que quisiera agregar antes de entrar en estos hombres del Señor o estos hombres de Dios, y es la agudeza visual. Y digamos que la agudeza visual, digamos que es como una capacidad que unos tienen más desarrollada o menos desarrollada para poder identificar a detalle precisamente ese entorno que nos permite percibir a través de la visión. Y llevando todo esto, hermanos, al plano espiritual, las escrituras no quedan, digamos, alejadas de esto. Uno puede ver en la Biblia cómo muchísimas veces se resalta desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento lo importante de la visión, hablando espiritualmente. Y podríamos decir, llevando este concepto al terreno espiritual, la visión es ese sentido del creyente, porque ya estamos hablando en el sentido espiritual, es ese sentido del creyente que permite al creyente percibir e interpretar el entorno espiritual, nos permite discernir, nos permite ver de una manera clara, dependiendo de qué tan desarrollada la tengamos, las cosas que el Señor quiere para nosotros. Y tomando como base Hebreos capítulo 11 y el versículo 1, vamos a introducir también en este terreno un concepto que está muy relacionado precisamente con la visión o con la capacidad de, a través de esa visión espiritual, poder discernir las cosas del Espíritu. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este versículo me llegó a la mente
precisamente cuando escuché aquella frase que nos recordaban, déjanos ver más allá de lo evidente. El primer caso que vamos a tocar es el caso de Moisés. Aquí mismo en Hebreos capítulo 11 y el versículo 27 nos habla precisamente acerca de este hombre. Un hombre que sin lugar a dudas tenía una visión espiritual más allá de lo que era evidente. Uno puede leer en el versículo 27 de Hebreos 11, dice, por la fe, hablando de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo creo que son palabras que nos cuesta comprender. Moisés fue un hombre determinante en la vida del pueblo de Israel. Moisés fue llamado el libertador, pero su vida no siempre estuvo enfocada de esa manera. Él nació y por miedo a que aquel niñito muriera, vemos la historia tan conocida de cómo él fue apartado y de manera providencial fue criado precisamente bajo aquellas personas que vivían en Egipto. Pero para que Moisés tuviese de alguna manera definida y pudiese interpretar las cosas como Dios las veía, en él tuvo que suceder procesos que le ayudaron a ajustar ese foco espiritual a cosas que no se veían. De Moisés es de quien se habla que el mismo Señor dice que él hablaba cara a cara con Moisés como habla cualquiera con su compañero, con su amigo. Moisés fue el que le pidió al Señor que le permitiera ver su gloria. Y era tal punto, a tal grado, la agudeza espiritual y la visión tan precisa que tenía Moisés, que Dios dijo, no hay hombre que vea mi rostro y viva, pero Dios le permitió a Moisés ver una sombra a las espaldas de su gloria. Impresionante lo que llegó a hacer Moisés con esa vista, mirando más allá de lo que es evidente. Qué lección tan grande y tan hermosa para nosotros, poder mirar más allá de las cosas que se pueden percibir con el ojo humano. La visión, vuelvo y repito, a los que por la gracia de Dios tenemos una vista, unos ojos sanos, un nervio óptico, es eso que está conectado en el cerebro que nos permite de alguna manera identificar el entorno y ver la belleza, la grandeza de la creación. Debemos darle gracias a Dios por eso. Pero nosotros como creyentes debemos ir un paso más allá. Vivimos en un tiempo cuando en verdad las personas lo único que ven es oscuridad, es tinieblas, no tienen claridad en la vida. Pero ojalá nosotros podamos tener ese ejemplo tan especial como el de Moisés. Vio más allá de lo que era evidente, de lo que era perceptible al ojo humano. Moisés tuvo la capacidad y ahí es donde entra este ingrediente especial para nuestra vida. Si nosotros queremos tener una claridad meridiana acerca del propósito divino de Dios en cada una de nuestra vida, debemos añadirle a nuestra visión esa confianza y esa fe que Moisés destacó cuando dice, por la fe dejó Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. Pero rápidamente vamos a ir al libro de los Reyes. No quiero entrar en detalle con cada uno de estos personajes, obviamente debemos ser consecuentes con el tiempo. Segunda de Reyes,
capítulo 2, primeramente, Segunda de Reyes, capítulo 2, y el versículo 9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Y el versículo 12 dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y nunca más le vio. Este hombre llamado Eliseo era un discípulo, un pupilo, un seguidor, digámoslo así, de Elías, de aquel gran profeta Elías. Y me llama la atención que él hace una petición especial y difícil, como el mismo Elías lo había mencionado. Él le dice, yo quiero tener una doble porción de lo que Dios ha puesto en ti, quiero para mi vida. Qué ambicioso, qué visión tan grande tenía Eliseo, qué expectativa tan grande para su vida. Él quería una doble porción, no solamente conformarse como era Elías, él quería el doble para él. Y hermanos, yo creo que no es, digamos, ambicioso de nuestra parte pedirle al Señor que nos llene, que seamos saturados de su espíritu, que nuestra vida realmente sea llena del poder del Señor. Pero había una condición muy especial para Eliseo recibir esa petición. Y era que cuando Elías estuviese ascendiendo al cielo, a la gloria, a ser recibido por el mismo Padre, Eliseo lo único que tenía que hacer era una mirada de fe. Era lo único que Elías le pedía a Eliseo, una mirada de fe. Y hermanos, uno ve cómo la respuesta de Dios ante aquella petición. Bastó solo una mirada de fe para recibir aquella grande bendición. Que el Señor nos ayude. Yo creo que cada quien puede sacar sus conclusiones de esto, pero Eliseo recibió lo que pidió, porque en el momento exacto, en el lugar preciso, tuvo la osadía de tener una mirada de fe. Aquel escritor a los hebreos nos recuerda, puesto los ojos en Jesús. Eliseo tuvo que mirar arriba cuando Elías ascendía al cielo. Y el escritor igualmente nos recuerda, el autor y consumador de nuestra salvación. Qué grande es cuando uno con fe puede mirar al Señor y recibir esa doble porción de su espíritu. Basta, hermano, solo una mirada de fe en el Señor. Pero más adelante, aprovechando que estamos aquí, capítulo 6, versículo 15, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
Y aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué contraste tan marcado entre estos dos hombres. Los dos podíamos decir, y creo que concordamos en esto, eran hombres de Dios. Uno, el profeta, el sucesor de Elías, y otro que tal vez quería seguir los pasos de Eliseo. Era su servidor. Dos hombres que tenían su vida marcada, vuelvo y repito, marcada por las promesas y las proezas que Dios hace a través de un hombre de fe. Pero aquel servidor, uno ve que su visión espiritual era miope, solamente podía ver lo que tenía ahí al frente. Hermanos, ¿y cuántas veces tenemos que clamar al Señor y decirle, Señor mío, ¿qué haremos? No somos capaces de interpretar con esa habilidad visual lo que hay más allá de un ejército que sitia nuestra vida. Solamente con nuestras manos en la cabeza y tal vez sin argumentos, llegamos al Señor rendidos, diciéndole, ¿qué haremos? Señor, ¿qué haremos? Pero ahí está aquel varón de Dios con una prudencia y con una experiencia única en su vida. Él ora al Padre y le dice, abre los ojos de este. Hermanos, y una oración en nuestra vida puede ser como ese colirio a los ojos que nos haga entender y ver cosas que no son perceptibles en medio de circunstancias difíciles. Aquel hombre estaba totalmente perdido. El ejército sirio había sitiado a aquellos hombres y él no pudo sentir otra cosa sino el temor por su vida y exclamar, Señor mío, ¿qué haremos? Pero estaba el hombre experimentado, el hombre que veía más allá de lo evidente y le dijo, Señor, abre los ojos de este para que vea. Y qué grato debió ser aquel servidor de Elías cuando al recibir ese colirio en sus ojos, esa claridad meridiana y vio carros, dice que vio gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Elías. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque es difícil en medio de situaciones contrarias ver más allá que la contrariedad en la situación. Es difícil en medio de la oscuridad poder ver más allá la luz de la presencia divina en nuestra vida. Y quería, pues me quedan apenas 5 minutos, pero voy a saltar aquí a el gran apóstol Pedro. Y vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 y el versículo 25 dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. No es una escritura que no conozcamos. Yo creo que todos conocemos este relato, pero en este relato me llama la atención muchísimas cosas que tienen que ver con la visión, con la percepción que tenemos nosotros del Señor Jesucristo. Lo primero que vieron los discípulos del Señor es que era un fantasma. La situación, el entorno había oscurecido la visión espiritual de ellos a tal punto, hermanos, que ellos no distinguían al Señor de una aparición. Ellos no tenían la capacidad visual de identificar a su Señor.
la tormenta, la fatiga, el cansancio en ese momento no les permitió percibir que era el mismo Señor que venía caminando sobre las aguas hacia ellos. Pero me llama la atención de que aquí hay un hombre que quiere ir más allá. Aquí hay un hombre que no se conforma con lo perceptible a sus ojos, sino que él ve más allá. Y a pesar de que vemos cómo culmina esto, yo quiero darle un punto grande y a favor al apóstol Pedro, un hombre que caminó a ciegas. Y no solamente que caminó a ciegas, sino que caminó desafiando la naturaleza. Él tal vez decía, yo veo un fantasma, pero estoy escuchando la voz de que alguien que me dice que es mi Señor. Y a través de esa voz yo voy a poner en acción esa fe que ve más allá de lo evidente. Y él pudo decir, Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro puso esa fe en acción. Él vio más allá de lo evidente, más allá de la tormenta, más allá del mar oscuro y negro. Él pudo caminar solamente teniendo la confianza única en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. La lección aquí es clarísima. Que el Señor nos ayude a que a través de su palabra, Él escuchó la voz de su Señor y le dijo, Señor, si eres tú. Que el Señor nos ayude que a través de su palabra nosotros podamos ver cosas que el mundo no puede ver, imperceptibles a una mente carnal y humana, que su palabra nos lleve a ver algo más allá de lo que es evidente. Y iba a tocar el famoso relato de Pedro, pero de Felipe, pero voy a saltarme más bien a hablar estos 2 últimos minutos que me quedan de Esteban. Me va a quedar pendiente Felipe y Pablo. Pero vamos a hablar de Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos. Capítulo 7 del libro de los Hechos dice, pero Esteban 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios. No hay palabras para describir lo que este hombre vio. Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre de buen testimonio y lleno de fe, pudo contemplar y ver lo que él vio. Fue una visión única la que Esteban pudo ver. Y hermano, ¿sabe que esa visión Esteban la tuvo precisamente segundos antes de su muerte? Él podía sentir el rugido de la muerte a sus oídos. Podía sentir la maldad, cuánta maldad había en aquellos hombres. Pero eso no superó la visión y esta agudeza espiritual que él tenía. Y termino diciendo esto, hermanos, en la medida que nosotros tengamos una visión espiritual clara, va a ser tan clara que otros van a cambiar la visión que tienen ellos de nosotros. ¿Y por qué lo digo? El mismo Esteban dice que la gente cuando fijaba en él los ojos, veía el rostro como el rostro de un ángel. Hagamos nuestras conclusiones respecto a eso y que el Señor nos ayude en esta mañana a que podamos de una vez por todas limpiar nuestra vida
y tener esa claridad meridiana para contemplarle a Él y la bendición que tenemos en Él. Que Él nos ayude y que Él bendiga su palabra.